Bien, hoy día vamos a comenzar hablando de neurotransmisores y sinapsis. Los neurotransmisores son esenciales en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Todo el organismo se encuentra conectado a sí mismo mediante procesos de conexión entre neuronas. Y dentro de esas conexiones neuronales, una de las más importantes son las conexiones químicas, las otras son las eléctricas, y en las químicas se requieren estas sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces, en este primer esquema que tenemos en esta diapositiva, vemos en cierta forma cómo estos neurotransmisores circulan a través de distintas regiones del cerebro, ¿verdad? Incluso desciende por médula espinal. Dentro de estos neurotransmisores, clásicamente voy a mostrar cuatro: dopamina, norepinefrina, histamina y serotonina. Entonces, dopamina es un neurotransmisor que se produce en la región de la sustancia nigra y del área tegmental ventral. Y entonces desde ahí se proyecta, como todos, hacia distintas regiones del sistema nervioso central y también desciende hacia la médula espinal. Dopamina es un neurotransmisor muy importante en los procesos asociados al pensamiento, a la actividad motora. Y hay muchas patologías en las cuales está implicada dopamina. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson ocurre un fenómeno llamado temblor de reposo, en el cual los sujetos tienen precisamente una disminución de la producción de dopamina en la región de la sustancia nigra, y por lo tanto la regulación de los ganglios de la base se ve alterado. En otras perspectivas, por ejemplo, los sujetos que son adictos al consumo de cocaína, ellos tienen un exceso de dopamina en la corteza prefrontal y eso los lleva a tener estos rasgos clásicos, ¿no? Con un pensamiento acelerado, con bajo control inhibitorio, etc. Norepinefrina es un segundo neurotransmisor tremendamente importante, y este neurotransmisor es en el fondo el de la alerta temprana, ¿verdad? Cuando nos asustamos por cualquier cosa, rápidamente producimos norepinefrina, y esta norepinefrina empieza a actuar rápidamente produciendo cambios cardiovasculares y en algunos casos cambios periféricos que implican aumento en la tensión muscular, qué sé yo, modificación en la regulación de la circulación periférica, cosas que en el fondo nos llevan a desarrollar un organismo que está preparado para una respuesta estresora rápida. Un tercer grupo de neurotransmisores son las histaminas. Las histaminas son neurotransmisores muy curiosos, porque estos neurotransmisores, fíjense, lo que hacen es, tienen múltiples funciones en nuestro cuerpo. A nivel periférico, nosotros conocemos siempre las histaminas por las respuestas alérgicas, pero a nivel central las histaminas mantienen los niveles de alerta. Y el cuarto neurotransmisor que es muy famoso es serotonina, y es muy famoso porque hay una patología llamada depresión en la cual serotonina se encuentra abundantemente deprimida. De modo que muchos de los antidepresivos que conocemos en la actualidad implican, en cierta manera, ¿verdad?, la mantención de los niveles de serotonina dentro de los circuitos nerviosos por más tiempo. Aquí tenemos un esquema general, ¿verdad?, de neurotransmisores. Estas son más o menos todas las familias de neurotransmisores, es decir, acetilcolina, los neurotransmisores derivados de aminoácidos, los neurotransmisores como del tipo purinas, toda la familia de catecolaminas, las indolaminas y las imidazolaminas. Y finalmente un grupo de moléculas peptídicas grandes, ya de varios aminoácidos, 7, 10 aminoácidos, que son los neuropéptidos. Entonces el primer grupo de las pequeñas moléculas, ¿ya? En general, todas estas moléculas son moléculas derivadas de aminoácidos, y si no es así, son moléculas muy pequeñitas, con bajos pesos moleculares. Entonces, estas moléculas en general tienen dos funciones: abren canales, y en otras también tienen un efecto metabotrópico. Me voy a referir a ese tema en una diapositiva futura. En segundo término, tenemos las catecolaminas, todas derivan, ¿verdad?, de un mismo aminoácido en su vía sintética. Entonces, que es fenilalanina, tirosina hidroxilasa, ¿verdad?, dopamina, L-dopa, dopa de carboxilasa, dopamina, norepinefrina, epinefrina. En nuestro grupo tenemos las indolaminas y particularmente la serotonina, que deriva del triptófano. Entonces, la 5-hidroxitriptófano genera 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina.
Y el grupo entonces de las imidazoles, que es donde tenemos la histamina que les acababa de mencionar. En otro grupo tenemos las purinas. Ustedes conocen esta famosa purina del ATP, ¿verdad? Una molécula de adenosina que tiene 3 grupos fosfatos adheridos, y entonces tenemos los receptores purinérgicos, ¿verdad? Receptores directamente para adenosina y receptores para ATP y para UTP. ¿Ya está? Algunos receptores, como los para adenosina, son acoplados a proteína G, y los otros para la molécula completa, ¿verdad? Hay 2 familias, uno ligado a canales iónicos, ¿ya? Hay un intermedio ahí, en fin, y otros que son acoplados a proteínas. Luego, por último, ¿verdad? Tenemos estos neuropéptidos. Estos neuropéptidos son moléculas muy interesantes en la modulación del dolor. Están asociados a receptores complejos, los receptores mu, delta, kappa, el receptor orphan receptor. Y entonces, en general, tienen estas moléculas, ¿no? Del modelo de los 7 magníficos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces cruza la membrana. Ese es un anclaje lipídico. Y entonces por aquí tienen sitios, ¿verdad?, de asociación con estos pequeños péptidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, una tabla clásica del metabolismo de fenilalanina a tirosina, que les mencionaba, tirosina hidroxilasa, L-dopa, L-dopa a dopamina por la dopa de carboxilasa, ¿verdad? Una beta-hidroxilasa, noradrenalina, y finalmente adrenalina o epinefrina. Noradrenalina o norepinefrina es sinónimo, y adrenalina o epinefrina también. Y aquí tenemos la vía de la serotonina, ¿verdad? El triptófano, que es el aminoácido que se ingiere finalmente, ¿verdad? Que viene de la sangre hasta la célula nerviosa, se transforma en 5-hidroxitriptófano y posteriormente en 5-hidroxitriptamina o serotonina, o también a veces en la literatura 5-HT. Y ahí la molécula de histidina, que se transforma, ¿verdad?, en la molécula de histamina. Ok. Entonces, fíjense, una cosa interesante que todo el mundo puede visibilizar es que realmente todas las neuronas tienen relaciones entre sí. Y estas relaciones de las neuronas las llamamos sinapsis. Entonces, fíjense que hay 2 tipos de sinapsis esenciales. Bueno, entre neuronas y eventualmente entre neuronas y una célula glial. Hay 2 tipos de sinapsis. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Entonces, estas son las sinapsis eléctricas y estas son las sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas se denominan así, fíjense ustedes, porque no requieren un mediador exacto para conducir la información o el impulso nervioso entre una neurona y otra. Y es así como aquí en esta ampliación, esta neurona, ¿verdad?, está íntimamente ligada a la otra, y a través de ellas hay canales iónicos. Entonces, estos canales iónicos, ¿ya?, forman unos pares de conexones, una estructura de vaconexinas, y entonces permite que los iones pasen directamente desde un sitio, es decir, desde la neurona presináptica, en este caso, hacia la neurona postsináptica, produciendo un flujo eléctrico, ¿verdad?, que va a significar la conducción del impulso nervioso. En cambio, en el caso de la sinapsis química, en la sinapsis química, como vemos en la ampliación, hay una sustancia en el interior de estas vesículas que se llama neurotransmisor, y esta sustancia tiene que ser liberada a un espacio sináptico. Y después de ese espacio sináptico hay moléculas que son las receptoras, y estas receptoras pueden ser canales iónicos o pueden ser receptores de otro tipo. Y por ejemplo, en este caso que se está mostrando, las moléculas se asocian al canal iónico, y después de eso este sodio que estaba aquí, por ejemplo, va a entrar, o sea, va a producir un flujo eléctrico. Ya está. Entonces tenemos sinapsis eléctricas que no implican neurotransmisores y donde están las 2 células íntimamente ligadas, y sinapsis químicas que implican neurotransmisores y donde entre las 2 hay un espacio que denominamos espacio sináptico. Bueno, aquí tenemos otra ampliación, también para mostrar un poco esta cosa de las gap junction, ¿no? Gap junction significa uniones fuertes, entonces significa que estas conexinas, ¿verdad?, que son las proteínas que permiten asociar esta estructura gigante, esta conexión, están íntimamente ligadas entre sí, de modo que el flujo iónico pueda pasar sin problema entre una y otra cuando hay un proceso de depolarización que necesita ser conducido a la siguiente neurona. Ahora, aquí tenemos una microfotografía electrónica de barrido, ¿verdad?, mostrando estas estructuras de las famosas
conexinas son reales, digamos, ¿ya está? Y tienen un poro, aquí está, ¿verdad?, abierto, y entonces permite en este caso, por ejemplo, la entrada de algún ion de cualquier naturaleza, calcio, sodio, etc. Aquí tenemos otra forma de mirar el mismo caso, las tenemos al revés. Aquí tenemos la sinapsis eléctrica y aquí la sinapsis química. Vamos con la eléctrica, que es la primera que estudiamos. Entonces, en la eléctrica, aquí están las gap junction y aquí están las conexinas, permitiendo el paso directo, ¿verdad? Y aquí hay un proceso también donde estas moléculas se insertan, qué sé yo, hay todo un mecanismo dinámico ahí de mejorar o empeorar la superficie de contacto íntimo entre dos neuronas. Y en las sinapsis químicas, ¿verdad?, se liberan los neurotransmisores y estos llegan a un receptor. Fíjense que en este esquema, de todas maneras, hay algo que se ve un poco raro, porque diera la impresión de que el glutamato, en este caso, va a entrar al receptor y no, la verdad es que no, él solamente se liga a un sitio para que aquí pase algo. ¿Ya está? Entonces puede ser un receptor de canal, llamado ionotrópico, o un receptor denominado metabotrópico. Esta es una microfotografía con microscopio óptico y con un segundo anticuerpo marcador que tiene una molécula que fluoresce cuando se dispara luz ultravioleta. Y entonces aquí aparecen varios colorcitos mostrando en el fondo, ¿verdad?, que hay ciertas regiones que están marcadas con algún tipo específico de conexina. En este caso, lo que el autor estaba buscando era la conexina 43. O sea, mostrando que efectivamente las conexinas están ahí para establecer relaciones entre una neurona y otra. ¿Ya? Esto simplemente está intentando explicar de alguna manera cómo estos gap junction sufren ciertos procesos cíclicos de regulación. Entonces aquí, por ejemplo, está el núcleo con su DNA, obviamente, sufre algún tipo de señal seguramente, y entonces el núcleo empieza a armar, a sintetizar proteínas en el afuera con un RNA en el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y empieza a montar estas conexinas que hacen un proceso postmaduracional y luego son llevadas mediante tubulinas, qué sé yo, mediante moléculas indicadoras, dineínas, qué sé yo, moléculas de transporte, son llevadas hacia los sitios de la membrana donde tienen que acoplarse con la célula vecina para producir este fenómeno. Y luego probablemente también de alguna manera estas conexinas son lisadas, son destruidas mediante el lisosoma o marcadas con proteosomas y finalmente digeridas. Aquí tenemos un caso interesante donde, por otra parte, fíjense, de alguna manera ocurre un proceso de reciclaje, pero ahora a partir de las vesículas sinápticas. Entonces, en este proceso, fíjense, aquí se llena una vesícula con neurotransmisores. La vesícula, mediante una serie de proteínas, ¿verdad?, hace una especie de arrastre y hace un docking. Docking significa atracar. La vesícula, como una pompita de jabón, digamos, se adhiere a la superficie de membrana y entonces ahí va avanzando hasta que finalmente, mediante una serie de proteínas de anclaje, la MUN18, las NAR, qué sé yo, se rompe la vesícula y entonces eso permite que los neurotransmisores salgan al exterior. Y luego se endocita la vesícula mediante una serie de moléculas de superficie, pero por la cara interna de la vesícula, y entonces esta está dispuesta ya para hacer un nuevo proceso de reciclaje. Ya, esta ya la revisamos. Otra cosa interesante es mostrarles lo siguiente. Es mostrarles que aquí tienen una neurona, por ejemplo, que está fabricando una sustancia. Entonces, esta sustancia está siendo transferida a través del axón mediante proteínas del citoesqueleto que permiten procesos de transporte. ¿Para qué? Porque probablemente son enzimas, son grandes moléculas que pesan 1.000.000, 1.300.000 Dalton, ¿verdad? Y estas grandes moléculas, entonces, son enzimas seguramente que van a permitir la síntesis de nuevos neurotransmisores. Ya está. Eso es básicamente esta estructura. Y en el segundo caso, fíjense, el hecho de que también pueden transportarse vesículas a lo largo de un axón. Bueno, vamos a cambiar el puntero aquí. Esto es una cosa un poco simplona, pero va mostrando
los canales iónicos. Entonces voy a quitar el audio. Entonces fíjense ustedes que ahí tienen una presináptica y una postsináptica. Entonces, y ahí tienen ustedes unas estructuras que son para recapturar neurotransmisores. Entonces, esta presináptica libera los neurotransmisores, estos neurotransmisores quedan en el espacio sináptico, ¿verdad? Y entonces van a ir a acoplarse a los receptores y luego se van a recapturar por estas estructuras pequeñitas que son transportadores de neurotransmisores. Llegan las siguientes vesículas, ¿verdad? Se acercan, libera el neurotransmisor va, se liga al receptor, ahí están bajando hasta el receptor, ¿verdad? En el receptor se ligan en los sitios específicos, el receptor se abre y permite la entrada de iones, en este caso sodio, imagínense ustedes, ¿verdad? La otra neurona, cuando esto pasa, empieza a conducir el impulso nervioso y el resto de los neurotransmisores que sobran son recapturados. Ya está, ese era todo el videito. Vamos a la siguiente. Entonces vámonos ahora a mirar, ¿verdad?, la sinapsis en general primero y luego vamos a ver en particular unos cuantos ejemplos. Entonces, la primera sinapsis general, lo primero que vamos a decir es que viene un elemento desde el exterior, un precursor. Esta X es un precursor. Podría ser, por ejemplo, tirosina o podría ser triptófano. Entonces, este precursor ingresa a la neurona, es transportado y es modificado en el camino. De modo que encontramos una enzima, el número 2 es una enzima, el número 1 es el transporte, el número 2 es una enzima que va generando cambios químicos, y el número 3 es el envasado que hace el neurotransmisor dentro de esta vesícula sináptica. En el número 4, el neurotransmisor sale, se acopla a un receptor postsináptico. El número 5 también se puede acoplar a un autorreceptor, como ese que está en rosado y ese que está en amarillo. ¿Y qué funciones tienen estos autorreceptores? Normalmente son moléculas que le dicen a la neurona presináptica, oye, estás produciendo mucho neurotransmisor, produce un poco menos o estás produciendo muy poco. Es una manera de enterarse que la propia neurona de cuánto ha producido, probablemente para regular procesos metabólicos hacia el interior de ella misma. En la número 6 está lo que mostrábamos en el videíto de ese animado, ¿verdad? Un transportador de neurotransmisores, es decir, la neurona presináptica libera el neurotransmisor y el neurotransmisor, una vez en el espacio sináptico, es recaptado nuevamente hacia la presináptica. En la 7, el neurotransmisor se empieza a fugar hacia otros espacios porque hay abundantes espacios entre medio de estas neuronas y le pueden pasar otras cosas, puede ir a otra neurona vecina, qué sé yo. En la 8, una célula glial está cooperando, está tomando este neurotransmisor y probablemente va a producir algún tipo de metabolismo. Esto le pasa fundamentalmente a las relaciones glutamato-GABA. Bien, voy a la siguiente. Aquí tenemos la primera sinapsis como ejemplo, la sinapsis catecolaminérgica. Fíjense que cuando uno habla de ponerle apellido a la sinapsis, dice sinapsis de norepinefrina, norepinefrinérgica, de epinefrina, epinefrinérgica, etc. Entonces, de catecolaminas, que son la familia completa, dopamina, norepinefrina y epinefrina, le llamamos catecolaminérgica. Pero en esta, particularmente, vamos a hablar de norepinefrina, porque ese es el neurotransmisor que está envasado finalmente dentro de la neurona. Entonces aquí llegó tirosina, ¿verdad? La tirosina hidroxilasa produjo L-dopa, la dopa de carboxilasa produjo dopamina, ¿verdad? Y entonces la dopamina se transformó en norepinefrina, se envasó y se liberó al espacio sináptico. Una vez liberada en el espacio sináptico, actuó sobre sus autorreceptores, sobre un heteroreceptor, ¿ya? ¿Qué es un heteroreceptor? El receptor que está al otro lado de la neurona. ¿Ya? Autorreceptor, los que están en la misma neurona, y heteroreceptor, los que están al otro lado de la neurona. Y entonces este heteroreceptor, ¿verdad?, va a desarrollar alguna función hacia ahí. No sé qué tipo de función, pero algo va a desarrollar hacia ahí. Luego, a posterioridad, esta norepinefrina que queda en el espacio sináptico, ¿verdad?, va a entrar por un transportador específico para norepinefrina que se llama NET, Norepinephrine Transport. Muy bien. Ya está. Voy a la siguiente. Aquí vemos otra... espérenme, me faltaba algo que decir aquí.
norepinefrina. Entonces luego esta norepinefrina llega, puede ser reciclada, puede volver a ser envasada, o simplemente una enzima, la monoaminooxidasa, la puede transformar en una sustancia inútil desde la perspectiva de la neurotransmisión. La DHPG es una molécula inútil. Entonces, ojo con esta enzima, la monoaminooxidasa, porque la vamos a volver a ver. Voy a la siguiente. Aquí tenemos entonces la sinapsis serotoninérgica. ¿Qué pasa en esta sinapsis? Bueno, aquí entra triptófano. Triptófano, que es un aminoácido, ¿verdad?, que proviene de la dieta. Mediante una enzima, la triptófano hidroxilasa, se transforma en 5-hidroxitriptófano y luego en 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina. Esta serotonina es envasada en la vesícula sináptica y es liberada al espacio sináptico y le pasan las mismas cosas que ya sabemos a todos. Se puede asociar a un autorreceptor o a un heteroreceptor, ¿verdad? Y si se asocia al heteroreceptor, aquí tendrá algún tipo de respuesta hacia el interior. Siempre hay dos tipos de respuesta, una respuesta iónica y una respuesta metabólica. Luego, la 5-HT restante, ¿verdad?, es recapturada mediante un SERT, serotonin transporter, ¿verdad? Y entonces, es llevada hacia el interior de la vesícula sináptica. O eventualmente puede ir a parar a la mitocondria y mediante la acción de la MAO convertirse en una sustancia inútil también, la 5-HIA, que significa ácido 5-hidroxiindol acético, ¿ya? Una molécula inútil. Vamos a la siguiente. En la sinapsis de GABA, fíjense, participa una célula glial, que está ahí adosada al sistema. Entonces la célula glial aporta glutamina, una enzima llamada glutaminasa, transforma la glutamina en glutamato, una molécula llamada glutamic decarboxilasa, toma el glutamato y lo transforma en GABA. Y lo envasa, y libera finalmente GABA. GABA actúa sobre un heteroreceptor, produciendo una respuesta hacia el interior, actúa sobre un autorreceptor, parte del GABA es recapturado tal cual como GABA, pero otra parte es recapturado por la célula glial. Y la célula glial, ¿verdad?, mediante GABA-T, va a producir del GABA glutamina. Glutamato y luego glutamina. Y entonces va a volver a cumplirse el ciclo. Y aquí tenemos ahora la de glutamato, que es como quien dice la inversa, ¿verdad? Glutamina se transforma en glutamato, glutamato se envasa, se libera, actúa sobre un heteroreceptor, actúa sobre un autorreceptor, es recapturado, ¿verdad? Y también puede ser liberado, fíjense, y movilizado a través de la célula glial que está adherida a la membrana sináptica. Voy a volver un segundo para mostrarles lo siguiente. En algunos cuadros depresivos falta norepinefrina y en otros cuadros depresivos falta serotonina. ¿Cómo actúan estos fármacos? Por ejemplo, cuando falta serotonina, en este caso, el clásico caso de los antidepresivos, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de aumentar la cantidad de serotonina si es que falta en el espacio sináptico. ¿Y cómo la podemos aumentar? La manera más simple, hay dos formas en general, pero la manera más simple es bloquear al recapturador de serotonina. Y eso se llaman SSRI, es decir, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y dentro de eso tenemos una gran familia: fluoxetina, norfloxetina, paroxetina, sertralina, etc. Citalopram, escitalopram. Por otro lado, tenemos algunas otras moléculas que podrían inhibir la monoaminooxidasa para el objeto de que no haya producción de ácido 5-hidroxiindol acético. A nivel de norepinefrina, también podríamos inhibir con esas mismas moléculas la MAO para aumentar la cantidad de norepinefrina y evitar que se degrade, o también podríamos bloquear con reboxetina, por ejemplo, un antidepresivo solamente de la vía norepinefrinérgica, podríamos bloquear entonces esta molécula. Muy bien. Y aquí tenemos la última, no he puesto dopamina, ya les hablé un poquito al principio de ella, así que
creo que puede no ser tan importante ahora. En este caso, cocaína bloquea los recapturadores de dopamina, ¿no? Acá, entonces, tenemos a la sinapsis colinérgica. No se dice acetilcolinérgica, se le dice colinérgica. Entonces, en este caso, la colina ingresa porque es recapturada del ambiente y mediante la acetilcoenzima A, con la enzima llamada colinacetiltransferasa, forma acetilcolina. La acetilcolina es envasada en la vesícula sináptica y es liberada al espacio sináptico. Una vez liberado en el espacio sináptico, hace lo que tiene que hacer en el heteroreceptor, que si yo abre canales de sodio, por ejemplo, en el caso de los músculos estriados esqueléticos, en fin. Pero por otra parte, fíjense, la acetilcolina restante también puede ser rápidamente degradada por estas enzimas que se llaman acetilcolinesterasa. No confundir colinacetiltransferasa con acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Toma la acetilcolina, la rompe en dos y la transforma en un acetato o ácido acético y en una colina. Y como la colina es una molécula cara de producir, esa es reintegrada a la neurona presináptica. Hay algo bien interesante como aplicación aquí, por ejemplo, que son los pesticidas organofosforados. Ustedes deben haber oído hablar alguna vez de su vida en estos pesticidas. Dimetoato, por ejemplo, clorpirifos. Entonces, lo que hacen estas moléculas, fíjense, es bloquear la acetilcolinesterasa. Entonces, en el caso de los insectos, por ejemplo, que también tienen esta misma enzima y que es muy similar a la nuestra, se liga a la acetilcolinesterasa y al bloquearla, entonces no se puede degradar la acetilcolina y el animal tiene un fuerte sufrimiento y puede agonizar varias horas hasta provocarle la muerte. Si nosotros como humanos o un mamífero consume uno de estos órganos fosforados, va a pasar exactamente lo mismo y va a tener un fenómeno denominado tetania, que significa una contracción dolorosa muscular y una rigidez muscular, y como el diafragma es un músculo estriado esquelético que también funciona con neurotransmisión colinérgica, entonces ese músculo se va a paralizar y entonces el sujeto va a morir por asfixia. Entonces aquí resumiendo un poco, fíjense, estas tres precursores de neurotransmisores, entonces aquí tenemos la colina, aquí tenemos el triptófano y ahí tenemos la tirosina. Entonces la tirosina genera dopa, L-dopa, ¿verdad? Y dopamina y norepinefrina y entonces se libera. Después el triptófano genera 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina, y se libera. Y luego la colina, mediante la colina acetiltransferasa y la acetilcoenzima A del ciclo de Krebs, genera acetilcolina y se libera. Entonces ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en este caso, en este paso, se puede liberar dopamina o se puede liberar norepinefrina, según cuál sea el paso enzimático. Y aquí tenemos estos dos independientes. Muy bien. Aquí solamente un caso ilustrativo a propósito de una aplicación clínica clásica de neurotransmisión. Miastenia gravis. Esta es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por debilidad muscular que fluctúa y empeora con el esfuerzo y mejora con el reposo. Hay distintas categorías de miastenia gravis, pero las de primera etapa, digamos, son simplemente que las personas no pueden sostener los párpados abiertos. Entonces, aunque se desconoce la causa del trastorno en sentido estricto, el papel de los anticuerpos circulantes dirigidos contra el receptor nicotínico de acetilcolina en su patogénesis está muy bien establecido. Me explico. Miren, aquí tenemos una mujer que tiene miastenia gravis y entonces sufre esta fatiga de párpado. Entonces aquí está el 0 segundo. Miren, a los 10 segundos ya empieza a parpadear. A los 30 segundos ya. Y ya esto es tremendamente exagerado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo claramente un fenómeno asociado a la incapacidad del músculo ocular, ¿verdad? Para mantener, del nervio del tercer par, para mantener el párpado abierto. Entonces, luego eso se va proyectando hacia otros músculos y hay distintas gravedades de esta miastenia. Puede ser miembro superior, miembro inferior, puede ser músculos del tronco, etc. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el primer componente es que el sistema de complemento del sistema inmunitario se pega
a la unión neuromuscular. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Lo que ocurre es que se bloquea el sitio del receptor para acetilcolina. Entonces, el receptor de acetilcolina que estaba aquí, esperando la molécula de acetilcolina, no puede porque aquí está entonces esta molécula ligada. Entonces, cuando viene la acetilcolina no puede pegarse, como no puede pegarse, nunca llega la acetilcolina y no se abre el canal de sodio. Entonces, aquí hay una unión neuromuscular, ¿verdad? Ahí está el nervio, la neural motora alfa, ¿verdad? Entonces, aquí están las hendiduras y entonces ahí están los canales de acetilcolina, ¿verdad? Que responden a acetilcolina. Entonces, esta es en una transmisión normal y esto es miastenia gravis. Entonces, miastenia gravis, los anticuerpos se ligan contra el receptor y por lo tanto el sodio no puede entrar al músculo y por lo tanto no hay contracción muscular. Ya está. Muy bien, chiquillos. Eso es todo. Espero que les haya gustado la cápsula y nos estamos viendo, parece que ya la próxima semana.